Vamos a darle un giro a la conversación y vamos a hablar de la salud de nuestros oídos, porque hay una situación particular que muchos dicen que escuchan como un chasquido y que en ese momento dejan de escuchar en uno de sus oídos. Esta situación se presenta con más frecuencia de la que esperamos y por eso hoy tenemos como invitado especial al doctor Juan Carlos Olmo, que es audiólogo. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Y gracias por acompañarnos. Doctor, vamos a hablar de esa pérdida de audición cuando uno ve a esa persona que uno le dice, está sonando su celular, papi o mami o señor, no lo escucha. El timbre no lo escucha, tiene que subir altísimo el volumen del televisor y uno es el que lo nota, la persona no lo nota. ¿Qué está pasando ahí, doctor? Bueno, esos son signos de que una persona podría tener pérdida auditiva, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la persona dice, yo oigo pero no entiendo, o cuando tiene problemas para comprender en lugares ruidosos, o problemas para identificar, por ejemplo, de dónde viene el sonido. Esos son signos de alarma que podrían indicar una pérdida auditiva. Doctor, y cuando nos referimos a ese tema de una pérdida súbita, que de un momento a otro particularmente deja de escuchar la persona, ¿a qué se puede achacar esta situación? Bueno, la pérdida súbita es una patología que ocurre bastante común en la población, más de lo que se podría pensar, ¿verdad? Por ejemplo, en personas jóvenes entre 20 y 30 años, hasta 5 en cada 100.000 personas podrían un día levantarse de esa forma, y eso se debe por razones idiopáticas, o sea que no sabemos la causa, y la mayoría de las veces es por causa viral, digamos después de un resfriado. Sí, porque de hecho hay personas que dicen que de la mañana, o sea, de la noche a la mañana literalmente amanecen sin audición, doctor. Sí, la pérdida súbita puede ocurrir repentinamente y de manera total en un oído, por ejemplo, la mayoría de las veces en un oído, o puede también ocurrir de manera gradual, digamos, en un periodo de horas o días. Ahora, doctor, ¿hay algún otro tipo de síntoma o de signo que nos indique que estamos perdiendo la audición? Bueno, podría acompañarse la pérdida de un vértigo o una desestabilización, o también de un ruido fuerte en el oído que pueda describir el paciente o la persona como un chasquido, como un timbre, como una alarma, etc. Doctor, ¿por qué eso del chasquido? Que del chasquido y que de un momento a otro dejé de escuchar. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es lo que nos indica ese chasquido? Bueno, esa es una reacción del cuerpo. En ese momento se produce una falta de oxigenación, por ejemplo, al oído, y las células del oído interno producen un ruido que la persona percibe, digamos. Y es lo último que percibe. Y después se queda apagado el oído. Particularmente en esta pérdida súbita, doctor, ¿hay alguna otra manifestación que uno pueda percibir? Bueno, curiosamente la mayoría de la gente lo que dice es que, por ejemplo, en las pérdidas que no son totalmente profundas, que por ejemplo se dan cuenta porque les cuesta identificar de dónde viene el sonido, o cuando se ponen el teléfono en un lado y después comparan con el otro, se dan cuenta que ya no escuchan igual. ¿Hay algún horario incluso, doctor? Porque hablábamos de que hay gente que se levanta literalmente, ya perdió la audición. ¿Hay alguna al pico de horas que nos indiquen que somos más vulnerables a sufrir esta pérdida súbita? Bueno, específicamente, como científicamente demostrado, no, pero sí, digamos, sí, en la clínica uno ve muchos pacientes que dicen que se levantaron sordos ese día, o que de pronto estaban en la mañana, sobre todo, y que sintieron un ruido, que se les apagó el oído y que ya no escuchan de ese lado. ¿Puede estar asociado al vértigo, doctor? ¿Algún tipo de mareo, esta pérdida de audición? En el 50% de los casos los pacientes reportan vértigo o desestabilización, además de la pérdida auditiva y un ruido en el oído constante. ¿El tinnitus también podría estar asociado a esto, doctor? Hasta en un 70% de los casos, definitivamente, muy alto. Muchísimo, doctor. Ahora, estamos hablando que un oído, pero hay casos donde ¿cuáles son más o menos los porcentajes de que pierda uno solo la audición en un oído o en ambos oídos? Bueno, afortunadamente la pérdida súbita ocurre en el 98% de los casos en un solo oído, y en un 55% de los casos es en el oído izquierdo. Hay una leve ventaja del oído izquierdo en ese sentido, y solamente el 2% de los casos reporta una pérdida en los dos lados. ¿Y a qué se debe, doctor? No sé si científicamente hay una respuesta que solo afecte un oído. En su mayoría. Como se trata de la mayoría son causas virales o circulatorias, entonces podría ser, digamos, que el nervio se inflamó de ese lado, del lado de la pérdida, o ya sea que por cuestiones circulatorias no haya llegado oxígeno al oído interno de ese lado y entonces se produzca el desbalance. Doctor, hablábamos que el tinnitus está asociado 70%
a esta pérdida, pero la pérdida prolongada de audición también está asociada al tinnitus, no solo súbita, sino prolongada. Correcto, todas las pérdidas que se dan, digamos, en el oído interno, se pueden asociar, o muchas se pueden asociar a tinnitus. Una gran mayoría de los pacientes consultan o vienen a la consulta porque oyen un ruido y resulta que cuando les hacemos la audiometría, que es el examen para medir la audición, nos damos cuenta de que la persona tiene también una lesión, una pérdida auditiva asociada a ese ruido. Ok, doctor, las edades, porque usted hablaba que hay casos de entre 20 y 30 años, pero como voy sumando años también me voy sacando los numeritos de la rifa para padecer esta situación. En el caso de la pérdida súbita, la pérdida está asociada, digamos, a mayor edad, mayor posibilidad de tener pérdida súbita. Por ejemplo, entre 20 y 30 años el porcentaje es como de 5 en 100,000, pero entre los 50 y 60 años puede subir hasta 20 personas por cada 100,000. Oh, sí. Entonces sí está asociado con la edad también, definitivo. Ahora, doctor, tratamiento, ¿por qué hablamos que si es súbito tengo un margen de tiempo corto para poder reaccionar? ¿Qué está asociado a esto? Lo más recomendable para personas que tienen pérdida auditiva súbita es que acudan inmediatamente al médico. Lo primero que hay que descartar son causas, digamos, de conducción, por ejemplo, que la persona tenga un tapón de cera o que tenga una infección de oído. Una vez descartado esto, inmediatamente el paciente, de manera casi de emergencia, tiene que ser remitido a un médico especialista en otorrinolaringología, oídos, nariz y garganta, para que él indique un tratamiento que regularmente son corticoides. Corticosteroides, unas sustancias que han dado muy buenos resultados en el tratamiento de la sordera súbita, sobre todo durante los primeros 2 días. Las primeras 48 horas son críticas para el tratamiento, son vitales. Ok, doctor, en caso de que esos corticoides, me dijo, no dan resultado, ¿a qué otro, o sea, qué pasaría en este caso? Bueno, en ese caso, pues ya el médico verá el caso, estudiará la clínica y decidirá para ver qué otros tratamientos podrían existir. Y si la sordera pues no revierte o no se recupera, entonces ya tendría que pensarse en la adaptación de un audífono o hasta en un implante coclear, que es un dispositivo que se coloca dentro del oído para, digamos, suplir la función del oído perdido. En caso de que ya los corticoides no funcionen. Correcto. Okay. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, esa pérdida hay que acudir inmediatamente al médico. Eso es lo más importante, inmediatamente al médico. Muy bien, doctor, le agradecemos su tiempo, su explicación muy amable. Que tenga excelente día. Igualmente.